haber, ¿vale? Eh, Se trata de que de forma natural o de forma habitual, recuerden, el verbo haber es un verbo impersonal y como tal, solo se puede conjugar en tercera persona del singular, ¿no? ¿Cómo sé que el verbo haber es impersonal? Porque será el verbo principal de la oración, ya sea que esté funcionando solito, o sea, como un verbo simple, o que esté formando parte de una perífrasis verbal, o que esté formando parte de un verbo compuesto. Si el principal es un verbo haber, será impersonal. Si está funcionando como auxiliar, o sea, ayudando a otro verbo que esté, dijimos, en infinitivo, en gerundio o en pasado participio, ahí sí puede ser personal y entonces ahí sí puede adquirir formas plurales al momento de su conjugación, ¿vale? Entonces, eh, solo me dejó seleccionar una, ya que, ¿qué? Pero la que seleccioné estaba bien en la jugos y juegos. Ok, vamos a revisar acá entonces. Entonces, una vez mencionado esto, vamos comentando sobre la cuestión aquí del examen, ¿no? La primera, ya sabemos de qué trata el ejercicio, así que no vamos a leer las preguntas, pero dice el inciso A, deben haber suficientes sillas para los asistentes, ¿no? Tenemos cuántos verbos aquí dijimos. Dos, ¿no? Tenemos el deben y el haber. ¿Cuál es el verbo principal? Eso es lo que tendríamos que identificar, ¿no? Recuerden que dijimos, esto es una perífrasis, ¿no? O tenemos dos verbos juntos. Cuando tenemos dos verbos juntos, dijimos que el segundo sería el verbo principal, en este caso, el haber, ¿vale? Y entonces, si el verbo principal es el verbo haber, significa que el que se conjuga, que en este caso es el deben, ¿no? No puedes tener por forma, perdón, plural, ¿no? Aunque lo que venga después es una cosa plural, perdón, suficientes sillas, que son un plural, el verbo auxiliar no puede ser plural si el principal es un verbo impersonal, ¿no? Es básicamente lo que está pasando aquí. Entonces, para que esta oración pudiera ser correcta, debería decir, debe haber suficientes sillas para los asistentes, ¿no? Entonces, ojo, identificar simplemente haber es el verbo principal, como lo sé porque es un verbo no personal, que en este caso es infinitivo, y por lo tanto, su auxiliar debe conservar las características que el verbo haber debería tener como impersonal, que les digo es que no se puede conjugar más que en tercera persona del singular, ¿no? Entonces, por eso está mal esa opción de respuesta. La respuesta correcta, como ya lo ven aquí marcado, es el inciso C. ¿Quién sabe si ya habrán llegado a su casa, ¿no? Tenemos acá tres verbos. Sabe está solito, pero tenemos habrán y llegado, que es un verbo compuesto, ¿no? El principal no es el habrán, es el auxiliar que tiene como sujeto a quién. ¿Quién sería el sujeto de habrán llegado? Ellos, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, aquí podemos identificar que sí existe sujeto para este verbo, que es un ellos, es un plural, y por eso el verbo también puede tener forma plural, y por eso es justo la respuesta correcta. La segunda, que yo creo que es de forma mucho más obvia, incorrecta, dice, si nos habemos equivocado, que nos fusilen allí mismo. Recuerden que dijimos, la forma habemos, aunque nos querramos incluir a nosotros, como habemos muchas personas esperando, o acá, si nos habemos equivocado, no es válida, ¿no? Recuerden que lo estuvimos mencionando ayer, la forma habemos, aunque nos quisiéramos incluir en el conjunto o en el grupo, nunca va a ser correcto, ¿no? Entonces, eso nada más lo pueden recordar de esa forma y ya sabrán que entonces en automático este está mal. Efectivamente, tendría que ser un hemos más bien, ¿no? Si nos hemos equivocado. Perdón. Entonces, les reitero de forma muy clara, este está mal, ¿no? Gracias. Vale, vamos a la segunda, que aquí también hay que identificar el enunciado escrito correctamente. Para este caso, tenemos en la C, ¿cómo sabemos que es Abraham? ¿En la C de cuál, perdón? ¿De la uno o de la 2? De la uno. Por lo que les acabo de decir, Hernández, ¿no? ¿Cuáles son los verbos que nos interesan, Hernández, en esta oración C? ¿Nos interesa este sabe? No, ¿vale? Nos interesa el habrán llegado, ¿vale? Tenemos dos verbitos juntos. ¿Qué dijimos que pasa cuando el verbo haber es el verbo auxiliar, que es personal, ¿no?
Si el verbo haber es auxiliar, es personal. Y si es personal, entonces ¿qué? Tiene sujeto. Y si tiene sujeto, ese verbo haber debe concordar con su sujeto, que era lo que les estaba preguntando ahorita, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de quién sabe si ya habrán llegado a su casa? Ustedes, algunos me decían ellos, ¿no? Efectivamente, sí puedo identificar un sujeto aquí, ellos específicamente. Entonces, como el sujeto es un ellos, un plural masculino en este caso, o bueno, un plural, dejémoslo ahí, que es una tercera persona del plural, por eso el verbo auxiliar haber debe adquirir esa forma plural, habrán llegado. Entonces, ve la diferencia, ¿no? Si quieres, compáralo de esta forma. ¿Qué estábamos diciendo? Que si está en segunda posición el verbo haber, entonces es principal, ¿no? Como acá, deben haber, está en segunda posición, aparte es no personal. ¿Y qué significa esto? Que es un verbo impersonal y que entonces su auxiliar debe ser singular en tercera persona, o sea, las características que tendría el verbo haber, ¿no? Por eso decíamos, debe ser, debe haber. Si lo comparas con el habrán llegado, ¿dónde está el verbo haber? En primera posición de estos dos, lo que significa que es un verbo personal, ¿no? Y que como verbo personal, entonces sí admite la forma plural, sí admite el habrán, porque el sujeto es un ellos. Obviamente, si el sujeto no fuera un ellos, estaría mal, ¿no? Si aquí dijera, ¿quién sabe si yo habrán llegado a su casa, ¿no? O quién sabe si yo habrán llegado a mi casa, por ejemplo. Obviamente ahí no hay concordancia. El habrán, aunque sea personal, no lo puedo conjugar en un plural porque el sujeto sería un yo, ¿no? Entonces tendríamos que decir algo así como quién sabe si yo habré llegado a mi casa, ¿no? Entonces, por eso es importante de todos modos que ustedes identifiquen el sujeto para el verbo haber personal, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. No sé si queda más o menos claro, Hernández, pero es lo que hemos estado diciendo desde el día de ayer. Realmente lo resuelves con lo que, con todo lo que dijimos ayer, lo estamos repitiendo ahorita, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión, ¿vale? Claro, si fuera habrá, quién sabe si habrá, también estaría bien el referir a un yo. Ah, no, si fuera un yo, diríamos habré, ¿no? El habrá es para un él o para un ella. Entonces, más bien sería, quién sabe si él o ella habrá llegado a su casa, ¿vale? Hablaría de un él o ella. Es una forma diferente de la conjugación del verbo, ¿vale? Bien. Volvemos ahora sí a la segunda. Escrito correctamente. Han habido detenidos en el aeropuerto tras una redada policíaca. Tenemos dos veces el verbo haber, ¿no? Como auxiliar y como principal. Lo que ya hemos dicho. Si el verbo principal de la oración es un verbo haber, tiene que ser impersonal. Y por lo tanto, el auxiliar en este caso tendría que ser singular y tendría que decir, ha habido detenidos en el aeropuerto, perdón, tras una redada policíaca. Tendría que ser, ha habido, ¿vale? Entonces, evidentemente está mal. B dice, eh, han sido detenidos por la policía del aeropuerto un grupo de estafadores internacionales. ¿Por qué está mal esta forma? El han sido puede ser válido en algún contexto, pero ¿cuál es el sujeto de esta oración? Un colectivo, ¿no? Efectivamente, un grupo de estafadores internacionales. Entonces, si mi sujeto es un colectivo, ¿cómo debería ser mi verbo de todos modos? En singular, ¿no? Efectivamente, aquí ya nos estamos metiendo un poquito a cuestiones de concordancia, pero son cosas básicas que ya deberían tener bien manejadas, ¿no? Entonces ahí tendría que ser perdón, ha sido detenido por la policía del aeropuerto un grupo de estafadores, ¿no? Porque el sujeto está hasta el final acá, un grupo de estafadores internacionales, pero el núcleo es el colectivo grupo. Entonces con grupo debe concordar el verbo. Estamos recordando cosas de la concordancia verbal en general, ¿vale? Entonces por eso está mal esa opción de respuesta. Y por lo tanto, la correcta es el inciso C. Mañana no habrá funciones de teatro gratuitas. ¿Cuántos verbos tenemos aquí? Uno solo. Es el verbo haber, que es lo otro que decíamos. Si el verbo haber es simple, o sea, si está solito el verbo haber, no hay de otra más que ser impersonal. Y eso significa que solo puede conjugarse en tercera persona del singular. Entonces tenemos que decir mañana, mañana, perdón, no habrá funciones de teatro gratuitas, ¿no? Aunque después venga una cosa plural, como ya lo hemos dicho, aunque hablemos de funciones, el verbo tiene que ser singular porque es impersonal, ¿vale? Entonces, sé la respuesta. La siguiente, ¿qué enunciado presenta una relación correcta
entre palabras. Aquí la respuesta tendrá que ser el inciso B. La primera dice, habemos pocos solteros en el pueblo. ¿Qué les acabo de decir hace un momento con respecto al habemos? Que nunca va a estar bien aunque nos quisiéramos incluir al grupo, ¿no? Entonces, efectivamente, no nos incluimos. Aparte, lo debemos decir de forma impersonal, porque está solito el verbo, es un verbo simple haber, ¿no? Entonces tendríamos que decir, hay pocos solteros en el pueblo, ¿no? Esa sería la forma correcta. Hay pocos solteros en el pueblo, ¿vale? Entonces, por eso está mal. Se dice, habían tres personas en la habitación. Otra vez, el verbo haber es un verbo simple. Está solo. Solo puede ser impersonal. Entonces, solo puede ser singular al momento de conjugarse, ¿no? Entonces, tendría que ser, había tres personas en la habitación, ¿no? Entonces, ya por descarte, la respuesta correcta sería la segunda o el inciso B. ¿Por qué aceptamos la forma plural ahí del verbo haber? ¿Por qué podemos decir hemos visto? ¿Quién es el sujeto en esa oración? Nosotros, ¿no? Efectivamente. Y sabemos que sí el verbo debe ser personal. ¿Por qué razón? Porque está funcionando como auxiliar, ¿no? Entonces, como está funcionando como auxiliar el verbo haber, sabemos que puede adquirir una forma en plural dependiendo de su sujeto. Como el sujeto es un plural nosotros, pues efectivamente adquirirá esta forma plural hemos visto, ¿vale? Y luego viene el pasado participio del verbo principal, que es ver en este caso. Bien, la siguiente. Aquí había que leer bien, ¿no? Con detenimiento. Entonces, dice la pregunta, identifica el enunciado que presente una relación incorrecta entre palabras, ¿no? ¿Qué significa aquí? Que solo vamos a buscar la que está mal y que hay dos opciones de respuesta que están bien, ¿no? Entonces, vamos a ver las que están bien. Cuando hubimos acabado, nos fuimos todos a nuestras casas. ¿Qué me indica esta forma de hubimos acabado? Que el verbo haber es auxiliar y que el sujeto somos nosotros. Y como el sujeto somos nosotros de forma concreta, pues evidentemente acepta, perdón, el verbo una forma plural al momento de conjugarse, perdón. Entonces está bien decir cuando hubimos acabado, que puede ser equivalente a cuando habíamos acabado, ¿no? Son cuestiones un tantito equivalentes. Hay una pequeña diferencia en cuanto al tiempo en realidad, pero para que lo entiendan de forma más clara o evidente, es como decir cuando habíamos acabado, ¿no? Esa sería la cuestión básica. Luego, la siguiente, el inciso C que también está bien. Hubieron de recorrer muchos lugares. Ah, me falta un antes acá. A, N, T, S, S. Antes de encontrar lo que buscaban, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿De quién me habla ese hubieron? De un ellos, ¿no? Efectivamente, ellos hubieron de recorrer. Aquí el hubieron o el haber es, perdón, personal, es auxiliar, por eso admite la forma plural, ¿no? Entonces, por esa razón, estas dos están bien. De forma muy clara, entonces, la primera es la que está mal. No hubieron problemas para entrar al concierto con las bebidas. Solo está con importancia, en este caso, el verbo haber solito, entonces será impersonal y tendríamos que decir no hubo problemas para entrar al concierto con las bebidas, ¿no? Por eso es esta la respuesta correcta. Bien, la quinta que nos dice cuál está escrito correctamente, volvemos a la cuestión de lo que está escrito correctamente. Aquí la respuesta correcta tendrá que ser el inciso A o la primera, que dice tan pronto hubo recursos, lo que decíamos ahorita, verbo impersonal en singular, aunque la cosa que venga después sea plural, compraron los materiales faltantes, ¿no? Y luego la segunda, hubieron quienes estuvieron en desacuerdo con el compañero. Aquí ese hubieron también es impersonal, tendríamos que decir hubo quienes estuvieron en desacuerdo, aunque habláramos de varias personas, es impersonal, ¿no? El verbito. Y la última, los alumnos de María hubo celebrado el natalicio de Benito Juárez con un programa cívico. La forma hubo celebrado me indicaría que quién es el sujeto, él o ella, ¿no? ¿Y quién es ella en la oración? María. De pronto
podría entenderse que hubo celebrado es como si hablara de María nada más, pero el núcleo del sujeto no es María, ¿no? El núcleo del sujeto son los alumnos y entonces el verbo, si el sujeto es plural, el verbo debería ser plural, ¿no? Y deberíamos decir los alumnos de María hubieron celebrado o habían celebrado el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Entonces ahí tendríamos la cuestión de lo que está mal acá. Y en la última dice, identifica los enunciados escritos correctamente. Les reitero, aquellos que, los primeros que solo pudieron elegir una, si la, claro, es muy evidente que se trata de un verbo auxiliar, ¿no? ¿En cuál, perdón? Coronel. En la última dices, ¿no? Efectivamente, justo, es muy claro, ¿no? Es un verbo auxiliar porque después viene el pasado participio. La acción que se realiza no es la de haber, la acción evidentemente que se realiza es la de celebrar, ¿no? Entonces ahí nos indica que haber es un verbo auxiliar. Volviendo entonces a esto de la última, les estaba diciendo que para los que eligieron una respuesta, con una que hayan elegido incorrecta, ya se las considero todo mal, ¿no? Son tres las que podían elegir como respuestas correctas o como los enunciados escritos correctamente y dos que están mal. Em, Digo, pues el hecho de haber elegido una mal, evidentemente se los pondrá todo mal, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo importante es que se den cuenta por qué está mal eso que ustedes consideraron que estaba bien al momento de elegir esta respuesta, ¿no? Entonces, la primera está bien porque es un verbo auxiliar, aunque hemos querido nosotros, ¿no? Nosotros hemos querido comprar un nuevo auto. Entonces, ahí puede ser plural porque es auxiliar. En la segunda, mi mamá quiere que hayan muchas plantas en el jardín. Tenemos, quiere que hayan. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Querer o haber? Pues el verbo haber, ¿no? Efectivamente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tendrá que ser impersonal, ¿no? Y aunque hablemos de muchas plantas, sea un plural, deberíamos decir, mi mamá quiere que haya muchas plantas en el jardín, ¿no? Entonces no se admite la forma plural, aunque hablemos de muchas plantas. La tercera, que está mal, tienen que haber acuerdos entre las parejas para evitar discordias. Tenemos, tienen que haber la misma situación que arriba. El verbo principal es haber para este caso, ¿no? Entonces, como el verbo principal es impersonal, el auxiliar tiene que ser singular. Tendría que decir tiene que haber, ¿no? Para que esa sea correcta, deberíamos decir tiene que haber acuerdos, ¿vale? Y en la tercera, hay jugos y juegos, disfrútenlos. Aunque estemos hablando de cosas plurales, como es el verbo haber es impersonal, tiene que ser singular. Y la última es auxiliar, ¿no? Apenas hubieron cenado, se fueron a dormir. Entonces ese ellos se refiere, ¿no? Por eso el verbo tendrá que ser una cosa plural. Entonces, ya les digo, ¿no? Espero que mayormente ya haya quedado claro la cuestión de en qué nos podríamos fijar para determinar si el verbo haber se tiene que conjugar en singular o puede ser plural, o sea, si es impersonal o no. La cuestión de si es principal o si es auxiliar, ¿no? Eso es todo. Eh, Ahora, ¿en cuál, perdón, Soria? Por aquí dice su compañera. En la última. Es que se siguen enfrascando en la misma situación que ya les he venido comentando de los últimos días, Soria. ¿Te acuerdas que yo les estaba diciendo, el tiempo verbal no importa? Lo que importa es que se fijen si el verbo haber es personal o impersonal y sobre eso determinen cosas. Tú dices, ¿por qué no hubieran en lugar de hubieron? Pues porque tú estás, si dices hubieran, hablas de otro tiempo verbal y de otro modo incluso, ¿no? Es distinto decir en cuanto al tiempo nada más, ¿eh? Pero el verbo de todos modos tiene que ser una cosa plural. Apenas hubieran cenado, aparte no tiene sentido, ¿no? Apenas hubieran cenado, se fueron a dormir. ¿Por qué no tiene sentido eso? Porque la combinación de tiempos verbales ahí no es válida. Es decir, si tú dices apenas hubieran cenado, eso nos habla de posibilidad, ¿no? De forma concreta. Nos habla de una posibilidad de un modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo no se puede llevar con algo que es un hecho. O sea, no tiene una combinación adecuada con algo que es indicativo. O sea, si yo hablo de posibilidad, ¿cómo es que ya me fui a dormir si hablo de la posibilidad de haber cenado?
¿Se dan cuenta cómo cambia el significado completamente? Y definitivamente estaría mal entonces que dijera apenas hubieran cenado, se fueron a dormir. ¿Cómo tendría que decir para que tuviera sentido? Apenas hubieran cenado, ¿qué? Piensen en una combinación de tiempo del verbo ir que sea adecuada. Se irían, exacto, coronel, ¿no? Efectivamente, tendríamos que decir algo así. Apenas hubieran cenado, hablando de posibilidad, se irían a dormir o se habrían ido a dormir. Algo similar, ¿no? O sea, que estaríamos hablando de una combinación diferente de tiempos verbales. Pero les reitero, más allá de cuestionarse el tiempo, porque eso tiene que ver únicamente con el tiempo, lo que tú planteas, Soria, fíjate o fíjense en el aspecto de si es principal o si es auxiliar, para determinar si tendrá forma, bueno, si tendrá que conjugarse en tercera persona de singular o dependerá del sujeto, ¿no? Entonces, el tiempo no, sí influye aquí porque cambiaría completamente el sentido de la oración y lo volvería incorrecto, pero no se fijen tanto en eso, ¿no? O sea, no es lo de importancia aquí el tiempo verbal. Las dos formas existen, solo que en contextos son diferentes serán correctos. O sea, las dos formas verbales. En el último señalé todos los correctos, pero agregué uno de más. Con uno de más ya te lo puso todo mal, ¿verdad? También Gómez. Sí, les digo, con que hayan puesto uno de más o con que hayan puesto solo uno en lugar de las tres. O sea, si no eligieron las tres, estuvo mal, ¿no? Eso es un hecho. Ese hubieran cenado se podría reducir a un cenaron. Claro, y eso es lo que sucede cuando el verbo haber es auxiliar, Chavarrieta. Si lo piensas, en todos los enunciados donde el auxiliar es el haber, realmente podríamos, como dices, reducirlo a un tiempo más simple donde eliminemos el verbo haber, ¿no? En la primera también acá aunque querían comprar un nuevo auto o aunque queríamos comprar un nuevo auto, no nos ha sido posible, ¿no? Entonces, si te das cuenta, podríamos bien eliminar el hemos y eso es lo que sucede, les reitero siempre con los verbos, con las perífrasis o con los verbos compuestos. Los auxiliares realmente los podríamos eliminar y generar una conjugación específica del verbo principal de forma diferente, sin necesidad del auxiliar para que se entienda, ¿no? Lo mismo en esta última, como decías, apenas cenaron, se fueron a dormir. O tan pronto, bueno, esta sí está bien. Eh, Estoy buscando otra que nos sirva como para ilustrar esto. Acá, cuando hubimos acabado, podríamos decir simplemente, cuando acabamos, nos fuimos todos a nuestras casas. Entonces, efectivamente, eso puede suceder con las perífrasis y con los verbos compuestos donde el auxiliar, por ejemplo, es el verbo haber. Si es auxiliar el verbo, se podría simplificar, quitar ese auxiliar y usar una forma verbal diferente del verbo principal, obviamente, para que tenga sentido. ¿Vale? Bueno, entonces yo creo que lo importante aquí para ustedes es, saben identificar el verbo principal y saben identificar el verbo auxiliar. Con eso lo van a hacer, ¿no? Si ya saben hacerlo, si ya saben identificar claramente un verbo principal y un verbo auxiliar, en el caso del verbo haber, pues es mucho más sencillo todo esto que estamos mencionando, ¿no? Entonces, cuéntenme si a alguien de pronto no le queda del todo claro porque son 5:44 ya. Entonces, o sea, me refiero a que no tenemos ya realmente tanto tiempo como me gustaría. Este, aprovecho para preguntarles esto, ¿no? ¿Ya quedó claro la idea del verbo principal y del verbo auxiliar? En lo que me cuentan, déjenme sonar la nariz. Bueno, parece ser que ya, ¿no? Entonces, todos, o más bien los que respondieron dijeron que sí, pero nadie plantea alguna pregunta al respecto. Entonces, dejamos de lado esto, ya saben cómo lo han entendido. Si necesitan practicar, sigan practicando. Pueden buscar en internet, ¿no? Busquen en internet ejemplos de usos incorrectos del verbo haber, o ejemplos del verbo haber como impersonal, o ejemplos del verbo haber como auxiliar, ¿no? Ahí hay muchas formas en las que ustedes podrían construir una búsqueda
Y con ver ejemplos les puede servir, nada más piensen en lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando es auxiliar ya sabemos que son dos verbos juntos, que el haber será el primer verbo de los dos verbos juntos y que puede adquirir formas plurales, ¿no? Si está solito, ya sé que es impersonal, entonces ahí en sus ejemplos que puedan observar en una búsqueda que hagan en internet, será como, puede funcionar o servir como práctica, ¿no? Para que no lo olviden y lo entiendan más todavía. Sí, justo eso, Romero, ¿no? A lo mejor se necesita un poco más de práctica, pero como te digo y les digo, con la cuestión de buscar ejemplos, piensen en esto que estamos diciendo y se van a dar cuenta de que es un patrón, ¿no? Porque finalmente es algo bastante normativo en cuanto a los verbos o en cuanto a ese verbo haber. Bien, bueno, les dejo de compartir esto y em, vamos a aprovechar estos 15 minutos que tenemos todavía disponibles. Porque ayer estuvimos ya intentando diferenciar al final los verbos transitivos de los verbos intransitivos, ¿no? Entonces, en estos últimos minutos que tenemos, vamos a practicar un poquito con base en las ideas que ya estuvimos exponiendo ayer, ¿les parece? ¿Se acuerdan que les compartí un link? Bueno, no estoy seguro de si este también ya se los compartí, pero les compartí un link, perdón, sobre sintaxis Extec, sobre morfología, donde podían practicar con em, las categorías gramaticales, identificando verbos, identificando sustantivos, determinantes, etcétera. Ahorita me dicen si ya les compartí también este link, que es más bien de sintaxis. Les comparto aquí la pantalla, si no, ahorita se los dejo. Y aquí pueden practicar un poquito de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos cuantos ejercicios sobre signos de puntuación, unos cuantos ejercicios sobre el orden de las oraciones, que tiene que ver con el ordenamiento de sintagmas y tal. em, pues sí, algunas cositas particulares que pueden ayudarles de pronto. Entonces, si este no se los he compartido, me lo escriben y se los dejo ahorita en el grupo también. Pero aquí me interesa que revisemos una sección de esto. Aquí pueden practicar un poco con respecto a los tipos de verbos, ¿no? Seguimos practicando un poquito sobre tipos de verbos. Y vean, en esta cuestión tendríamos que identificar, aquí nos está preguntando por la clase de oración, ¿no? Una de las clasificaciones de las oraciones es a partir de el verbo. Por ahí ya me acordé que hace rato me estaban preguntando que qué dice atrás. Dice Happy Birthday, ¿no? Este, para quien tenía curiosidad de saber qué decía atrás. Entonces, perdón, volviendo a lo que les estaba comentando, una de las formas de clasificar las oraciones es por su tipo de verbo, ¿no? Si mi oración tiene un verbo que es transitivo, entonces la oración es transitiva. Si mi oración tiene un verbo que es impersonal, la oración es impersonal. Si el verbo de la oración es, em, aquí ponen también copulativo, entonces la oración va a ser copulativa. El único tipo de verbo que no hemos visto y que no vamos a ver es el verbo en voz pasiva, ¿no? O el verbo pasivo o las oraciones en voz pasiva. Cuando nos aparezca un ejemplo de ese tipo, me lo voy a saltar, pero realmente ya tenemos algunas herramientas para poder identificar la cuestión de lo impersonal, de lo intransitivo y de lo copulativo, ¿no? Para que podamos practicar un poquito. Entonces, ¿qué van a hacer en esta, o qué vamos a hacer rápidamente en esta actividad? Lo que no sé tiempo ahorita. Em, ¿Qué ponen por acá? ¿Me preguntas o me dices, Alejandro? Entonces, lo que vamos a hacer aquí de forma concreta es identifiquen al verbo en la oración. Identifiquen si es un verbo transitivo, intransitivo, tal, y sobre eso elegimos una respuesta, ¿no? De acuerdo a las características. Por ejemplo, en la uno dice, sus defectos no son conocidos por nadie. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Son, ¿no? Que efectivamente es un verbo ser. ¿Y qué característica tiene ese verbo ser ahí? Pues que está el sujeto, sus defectos, ¿no? Y lo está uniendo con una característica o con un atributo, ¿no? Que es conocidos, que es un adjetivo calificativo. Entonces, si tengo al verbo ser, que en este caso está uniendo a sujeto con su característica, lo describimos ayer, será un verbo copulativo, ¿no? Entonces, elegimos esa opción de respuesta. Está mal, dice. Perdón, es que, ojo, ¿no? Por nadie. No pusimos, y yo incluido, no pusimos atención a este último segmentito, perdón. Este,
Cuando tenemos, esto se llama complemento agente. El complemento agente solo se presenta en las oraciones de voz pasiva, ¿vale? Entonces, esta más bien es una construcción en voz pasiva. Creo que ayer lo mencionamos así como muy superficialmente, que les decía que el verbo, lo vimos en el diccionario, que el verbo ser funciona como auxiliar de un verbo, de una oración en voz pasiva, ¿no? Si el verbo ser funciona como auxiliar de un verbo o de una oración, perdón, en voz pasiva, después vaya seguido por un pasado participio de forma concreta, ¿vale? Entonces, podríamos tener esta oración. Sus defectos no son conocidos. Si ese fuera el enunciado nada más, definitivamente sería una cuestión copulativa o atributiva. Pero como tenemos esto que es introducido por preposición por, más un sujeto o más una persona, que en este caso por nadie, si tenemos esto que se llama complemento agente, ya en automático podemos identificar que es una voz pasiva. Entonces, les digo, esas las vamos a saltar, como que no le puse mucha atención a ese segmentito y por eso ya ahorita que le ponemos lo de voz pasiva ya nos lo marca como correcto, ¿no? Entonces, pero es una forma de identificar. Si les interesara y si ahorita ustedes más tarde practican los otros ejercicios de esta misma página, pueden identificar de esa forma la voz pasiva, ¿no? Con la idea del complemento agente introducido por preposición por. ¿Vale? Bueno, vamos a la siguiente. Dice la 2. Fueron desalojados por las fuerzas del orden, que acabamos de decir hace un momentito, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tenemos la cuestión del verbo ser como auxiliar, luego tenemos el pasado participio, el por alguien, ¿no? Efectivamente, el complemento agente. Entonces, según lo que estábamos diciendo hace un momentito, pues ahí esto es una voz pasiva, ¿vale? Ha llovido bastante. ¿Qué tipo de verbo es aquí en esta oración el que tenemos? Correcto, ¿no? Impersonal. Tenemos una cuestión de que no existe un sujeto, no podemos identificar al sujeto, es un verbo relacionado con el clima y entonces es impersonal, ¿no? Claro, no hay persona que pueda llover, efectivamente. El agricultor construye un canal de riego. Sí, les voy a compartir el link, como ya les decía, ahorita que terminemos en el grupo de Classroom para que ustedes puedan practicar un poquito más sobre esto. ¿Cuál es el verbo construye, no? Piensen en la cuestión. ¿Puedo decir únicamente el agricultor construye? ¿Tengo información suficiente o es un verbo que me responde a un qué? Al menos en este contexto, efectivamente, ¿no? Me responde a un qué. ¿Qué construye? ¿Se acuerdan que establecimos esa relación o esa pregunta de forma directa con los verbos transitivos? Me tienen que responder de forma muy básica a un qué. ¿Qué construye el agricultor? Un canal de riego. Si eso sucede, entonces el verbo es transitivo, ¿no? Bien. Vierte el agua en este cubo. ¿Qué pasa aquí? Igual, ¿no? Vierte. Necesita de más información, ¿no? También responde a un qué. ¿Qué vierte? El agua, ¿vale? Entonces, nuevamente, verbo transitivo. Bien. 6. Este gato ronronea de contento. Claro, ¿no? Como ya lo están comentando algunos de ustedes, la cuestión de ronronea, podríamos decir nada más eso, ¿no? Y tenemos una totalidad de significado. Yo puedo decir, este gato ronronea, y no necesito responder a un qué. No tiene sentido, de hecho, plantear la pregunta, ¿qué ronronea este gato? No tiene sentido plantearla, ¿no? Podríamos decir, ¿cómo ronronea? ¿Por qué ronronea? ¿A quién le ronronea? Entre otras cosas, podríamos plantear otras preguntas, pero un qué al verbo ronronear no se le puede aplicar, ¿no? No se le puede plantear. Entonces, eso ya me indica, como les decía ayer, que el verbo es intransitivo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos el aspecto. Queda más o menos claro en qué consiste la dinámica, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda con base en estos pequeños ejercicios que estamos haciendo ahorita que quisiéramos plantear sobre lo copulativo, sobre bueno, lo pasivo? Ahorita ya lo establecimos un poco, espero que quede mayormente claro, sobre lo transitivo y sobre lo intransitivo, ¿no? Entonces, les reitero, servir para practicar un poquito más. Está este conjunto de preguntas y si le dan clic aquí al lado de donde dice índice,
les da otras oraciones más. Los lleva, me parece que a otras 20 preguntitas. Entonces, en total son 40 oraciones o son 40 ejemplos donde ustedes pueden estar practicando para identificar el tipo de verbo. Entonces, háganlo. Y el lunes vamos a agregar otros. Aquí lo bueno es que les dice si está bien o está mal. Si tienen alguna duda concreta que quisieran revisar, lo podemos hacer el martes, ¿vale? Y si no, yo les pongo de todos modos otros ejercicios para ese día, diferentes a estos, obviamente, ¿vale? Sí, efectivamente, para los que están diciendo que aquí besar es un verbo intransitivo, así es, ¿no? Porque no digo qué me besó. En este caso estoy diciendo dónde me besó. No responde a un qué. Y por lo tanto tendrá que ser intransitivo el verbo en este contexto. Me besó en la mejilla. ¿Por qué nos dice que no? ¿Dónde? Ah, se los voy a compartir en el grupo de Classroom. Esta definitivamente no puede ser correcta, ¿eh? Aquí hay algún problemita con respecto a lo que nos está marcando como opción de respuesta correcta. Aquí nos marca la idea de lo transitivo, pero para que pudiera ser transitivo, tendría que eliminar el en, ¿no? Porque recuerden que los verbos que son transitivos no pueden, o introducen complementos directos, ¿no? Y los complementos directos no pueden ir introducidos por preposiciones en. Tendríamos que decir, me besó la mejilla sin el en, por ejemplo, ¿no? O me besó justo la boca, algo sin la preposición de forma concreta, para que quede claro. Entonces, algo está mal en la página de forma concreta. Pero bueno, sigan practicando. Se los dejo en el grupo de Classroom, el link. Y el martes hacemos ejercicios, ¿vale? Más. Y respondemos dudas sobre esto. Nos vemos entonces, chicos. Aprovechen su puente y que tengan eh, un buen día de descanso, por lo menos el día lunes. Se cuidan, que estén bien.